Aleluya, gloria al Señor. Sea bendito y alabado y glorificado el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. A Él sea toda honra y toda gloria. Amén, gloria a Dios. En este día, gloria al Señor, estoy haciendo este video para los niños de casa de oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Esos niños que el Señor está trabajando en cada una de sus vidas, que el Señor le está dando sabiduría y entendimiento a través de la palabra. Y yo quiero decirle que el Señor, el reino de los cielos, de los niños, nosotros los grandes, si no aprendemos a ser como ustedes, los niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me motivó a hacer este video por una pregunta que hizo un hermano en Cristo de allá de los niños que se congregan en casa de oración, que fue el hermano Brian, que me preguntó que quién había creado a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo te voy a contestar esa pregunta, y para que los niños de casa de oración se edifiquen en la palabra y tengan el conocimiento y aprendan de las Sagradas Escrituras quién es realmente Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y para eso vamos a tomar la base bíblica del Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Vamos a responder esa pregunta a través de la Biblia. Todo lo que nosotros hagamos, siempre que vaya de acuerdo con la palabra de Dios, y lo que nosotros hablemos, que sea de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, que Dios les siga bendiciendo. Los niños de casa de oración están creciendo en el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a pasar a hacer una breve oración, y espero que cada uno de ustedes busquen su Biblia, tengan su Biblia, vamos a leer juntos la palabra de Dios, para que ustedes puedan ir entendiendo que Jesucristo, como Hijo unigénito de Dios, Jesucristo es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén, gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu toque a cada niño, a cada persona que vaya a mirar este video, que todo sea para la honra y la gloria tuya, porque solamente tú mereces la honra y la gloria, y tú, Señor, no compartes tu gloria con nadie. Te doy gracias, Señor, porque yo, siendo un siervo inútil, tú me das el privilegio de poder hablar de tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro sentido, Señor, para que podamos entender tu palabra y el mensaje de este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La pregunta era que ¿quién creó a Dios? Una pregunta muy interesante. Pues yo quiero decirle a ustedes, los niños de casa de oración, que Dios no tiene ni principio ni fin, porque Dios es eterno. La palabra Dios significa el Ser Supremo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. No son tres dioses. Es un Dios que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra, alabado sea el nombre de Jesús, nos enseña que Dios no tiene ni principio ni fin. Y eso lo vamos a leer ahora en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ellas son vida y son espíritu, Señor, dando el entendimiento y la sabiduría. Bendice a cada uno de estos niños, Señor. Levántalos, Señor, como tu siervo para que te sirvan. Padre, que su familia y sus padres puedan venir a los caminos tuyos, Señor, para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esta lectura de Juan, capítulo 1, versículo 1, lleva por título el verbo hecho carne. Quiere decir que el verbo significa la palabra. Aquí Juan está describiendo a Jesús, porque aquí Juan está hablando de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Está describiendo a Jesucristo como el verbo. Bendito sea el nombre de Jesús. Al principio de su evangelio, Juan llama a Jesús el verbo. Al emplear esa designación para Cristo, Juan lo presenta como la palabra personal de Dios. Por eso dice que en el principio era el verbo. ¿Y por qué en el principio? Bueno, porque cuando el mundo fue creado, cuando todo fue creado por Dios, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo estaban juntos. Pero en ese entonces no se conocía el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús fue revelado a María por el ángel Miguel, por el ángel Gabriel, cuando se le apareció y le dijo: y su nombre será Jesús. He aquí que tú vas a conceder por obra del Espíritu Santo, y su nombre se llamará Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo. O sea, Jesucristo es descrito como la palabra de Dios. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿cómo creó Dios al mundo? Según la palabra de Dios, bendecido el nombre de Jesús, Dios creó al mundo por el poder de su palabra. Dios es el ser supremo, es el todopoderoso, es el omnisciente, todo lo sabe, el omnipresente, está en todo lugar a la misma vez, el sempiterno, siempre ha existido, el eterno, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, por eso aquí el Evangelio de Juan lo describe a Jesús como el verbo. Y si Dios creó todo con el poder de su palabra, y la palabra de Dios es Jesús, quiere decir que el Padre ordenó, pero Jesús hizo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús es creador, no creado. Él es creador de todo lo que hay, del mundo, de las estrellas, de los mares, del sol, la luna, todos los planetas, el universo. Todo fue creado por Él y para Él, dice la palabra. O sea que Dios no tiene principio ni fin. Nadie pudo haber creado a Dios, porque Dios siempre ha existido, porque Él es el ser supremo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que Jesucristo, eso es Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el único camino para llegar a la salvación y la vida eterna, para poder llegar al Padre celestial. Sin Cristo no hay vida eterna. Y sin Cristo tampoco nada de lo que ha sido creado hubiese existido. Ni siquiera nosotros estuviéramos aquí. Ustedes que me están viendo. La gloria solamente le pertenece a Jesucristo. Bendecimos su nombre. Por eso dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas por Él
fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no hay creación. Bendito sea el nombre de Jesús. Si nos vamos al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia que habla de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 26, aquí se manifiesta la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Aquí vemos que Dios está hablando no como que Él está solo, sino como que hay más junto con Él. Por eso aquí se manifiesta la Trinidad, porque Dios el Padre dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Por eso usted y yo fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Por eso hacemos diferencia entre los animales. Nosotros podemos hablar, podemos pensar, podemos crear. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque quien nos creó a nosotros, ese Ser Supremo, alabado sea el nombre de Jesús, nos creó a imagen y semejanza de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vemos aquí, gloria al Señor, Apocalipsis 4:11. Bendecido el nombre de Jesús. En Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, para darle más peso a lo que estamos estudiando hoy, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya, gloria al Señor. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Yo quiero que ustedes sepan, ustedes los futuros ministros, los futuros siervos y siervas del Señor, que fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hay Dios. No hay ningún santo que salve, no hay ninguna santa que salve, no hay ningún hombre que pueda salvar. Nada te puede salvar que no sea Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. Y dice la palabra que sin Cristo no hay vida eterna, pero en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso Dios siempre ha existido, porque Él es eterno. Y todas las cosas fueron creadas por Él, pero nadie lo creó a Él, porque Él es el Ser Supremo, Él es el Todopoderoso, Él es aquel que puso sus ojos en nosotros y mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, pero Jesús no está en una cruz. Aleluya, Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque Él vino a cumplir una misión. Jesucristo es la manifestación de Dios en la palabra y hecha carne. Jesús es Dios que se hizo hombre para salvarlo a usted y a mí y a toda la humanidad. Así que esto contesta tu pregunta de que ¿quién creó a Dios? Nadie pudo haber creado a Dios, porque Dios siempre ha existido y Él nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que a través de Jesucristo, del sacrificio de la cruz, nosotros seamos redimidos, rescatados del pecado, para que podamos entrar limpio al cielo y presentarnos delante del Padre Celestial, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. A Él sea toda honra y toda gloria. Dios te bendiga, que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga llenando cada día más. Y muy importante, a Dios le agrada que los niños sean obedientes a sus padres y que los niños siempre estén pendientes de no hacer las cosas mal, alejarse de las cosas que traen problemas y peligro, porque Dios siempre tiene sus ángeles cuidándote.
Dios te bendiga en el nombre de Jesús y recuerda, Dios no fue creado porque Él creó todas las cosas y Dios es eterno. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.